Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Todo cuanto Jesús hace tiene un significado para nuestra salvación. Jesús no hace nada en vano, vacío, para darse importancia, ni usa tampoco su poder divino para complacerse a sí mismo. Siempre lo hace en función nuestra. Ya sabemos que la primera tentación, Él rechaza el convertir las piedras en panes para usar su poder para sí mismo. Todo lo espera del Padre. De ahí que también cuando realiza hoy este signo de decirle a Pedro que vaya y coja el primer pez que salga después de picar en el anzuelo, etc., está también en función nuestra. El dracma era la moneda con que se pagaba en el templo. Era una moneda hebrea, no se pagaba con moneda romana. Y se pagaban 2 dracmas cada uno de los varones, 2 dracmas para contribuir al culto. El templo, hecho de manos humanas, el culto, un culto que a Dios no agrada. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Jesús es el Hijo, es el Verbo de Dios en quien todo ha sido creado. No tiene por qué pagar, todo le pertenece. Es el verdadero templo, es el verdadero culto a Dios, es el único sacrificio vivo y santo agradable a Dios. No tiene por qué pagar. Sin embargo, lo hace, porque, como bien dice Jesús, pago por mí y por ti. El Señor va a pagar por nosotros, y como cantamos en el Subtet, Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre, la antigua esta deuda de Adán. Jesús paga, y paga con esta moneda de plata que estaba valorada en 4 dracmas, 2 por él, 2 por Pedro, pero ahí estamos simbolizados todos. Jesús se va a entregar por ti y por mí. Él se entrega, lo va a sufrir, pero lo hace por ti. Por eso paga por mí y por ti. Y estas 4 dracmas bien podríamos nosotros hoy aplicarlas, de modo espiritual, pero de modo real, porque Jesús se entrega y lo hace por esto. Lo hace para convertirnos también en Él en un verdadero culto. Este es vuestro culto, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, dice San Pablo. Lo primero, para liberarnos del mundo, para arrancarnos del mundo. Hay un pago ahí, porque nosotros estamos esclavizados al mundo. Paga para perdonarnos los pecados, porque somos deudores y los pecados llevan consigo una deuda. Él ha pagado por nosotros y ahora nos ofrece la gratuidad del perdón. Paga para salvarnos de la condena a muerte. Por eso Él, pasando por la muerte, la va a destruir.
porque su morir es un morir unido siempre, siempre al Padre en un amor que es incapaz la muerte de retenerlo. Es más, revienta la muerte y sufre esta transformación extraordinaria en su propio cuerpo, la resurrección. Y paga también para liberarnos de Satanás, porque el pecado nos ha hecho esclavos de él. 4 dracmas, para transformarnos en él, en un culto vivo y santo, en espíritu y en verdad al Padre. Él es el pez, el primer pez que pique. Él es el primogénito, el pez, signo del Mesías, y que después será utilizado por los primeros cristianos, como ese acróstico, Ichthus, con el cual se quiere decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Él ha pagado por nosotros. Él desvela hasta qué punto nos ama. Por eso en Él también se cumple lo que en la primera lectura se nos habla de Ezequiel. Comienza este libro de este profeta, de un profeta que se encuentra en el exilio. Pero Jesús ha venido a salvarnos a todos. Y Ezequiel va a tener experiencia de un Dios impresionante, porque está en el exilio, está lejos de la tierra prometida, lejos de la tierra santa, se encuentra en tierra pagana. Y él comienza, aunque este versículo no se proclama hoy, el versículo 1, diciendo que el cielo se abrió y tuvo visiones divinas. ¿Cómo es posible? ¿Tienes visiones en una tierra pagana, en la tierra de los caldeos, en Babilonia? ¿Y si Dios también fuera el Dios y el único Dios y aquel que también tiene en mano a los babilonios? Esto va a ser un descubrimiento para Israel en el exilio. Pero Ezequiel esto lo va a descubrir al ser llamado. En estas visiones que tiene hoy se nos dice la primera, en la cual se nos dice la vocación, una vocación que Ezequiel lo va a proclamar, el universalismo del Dios de Israel. Este Dios que no solamente es el Dios de Israel, sino que es el único Dios. Va a surgir en el exilio la conciencia de que hay un único Dios. Y este Dios es el Dios que se ha manifestado a Israel. Y los demás, pues no son dioses, son simples ídolos que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, hechura de manos humanas. Ezequiel, que tiene una experiencia de Dios única, y en toda vocación se nos manifiesta esto. Por eso quizás al escuchar hoy el Evangelio todos también sentimos que hay algo más en Cristo, que es grande, que todo lo que hace es impresionante. En toda vocación siempre hay una experiencia profunda de contacto con Dios. A veces uno no la sabe formular, pero existe. Él la va a tener, Ezequiel, después de un tiempo él lo escribe, lo formula, dice que es un Dios de quien experimenta su gloria. Estos 4 seres vivientes, este movimiento es un Dios dinámico, ya no es como en Isaías, que Isaías tuvo una experiencia en el templo cuando estaba en Jerusalén, tuvo una experiencia de un Dios que estaba sentado sobre un trono. Era una experiencia estática de Dios, como si Dios no se movía de la tierra santa, como si no se movía del templo. Sin embargo, Ezequiel tiene la experiencia de un Dios que es fuego, que es huracán, que se mueve, que es dinámico. Estos seres vivientes que van a tener además ruedas y que van a moverse por todas las direcciones. Después hablarán los padres de la Iglesia, que es la evangelización, la expansión del Evangelio como símbolo de eso, pero que aquí se nos quiere decir que es el Dios que domina toda la creación. La creación es una creación dinámica y Dios en toda la creación se manifiesta, está cerca de nosotros. La creación es una palabra de Dios. La creación nos dice: estoy aquí,
¿Quieres entrar en contacto conmigo? Estoy aquí, te amo, por eso existe la vida. ¿Quieres relacionarte conmigo? Gracias al exilio va a tener esta experiencia Ezequiel, va a tener esta experiencia, va a ser proclamada al pueblo que se encuentra en el exilio y va a tomar conciencia Israel de este Dios que es el Dios único y todopoderoso. La experiencia de Dios, como vemos también en la vocación de Ezequiel, causa temor y conduce inmediatamente a la adoración, se postra ante Cristo que paga por ti y por mí. Esto causa temor. Tanto mi amado, Él que es Dios, ha pagado por mí. Merece ser adorado. Él es Dios con nosotros, el único y verdadero Dios que se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ezequiel nos enseña que a través de las pruebas Dios da dones. Estaban lejos de la tierra, con todo destruido. Prácticamente también no existía como pueblo. Y sin embargo va a tener unas experiencias de Dios y Dios se le va a revelar de un modo único. En las pruebas se nos dan gracias. Si estás siendo probado hoy, si estás pasando por crisis, en medio de ello está Dios y tiene dones y gracias para ti, para mí. Es necesario que estas pruebas, que los sufrimientos, los vivamos unidos a Cristo. Y entonces la prueba se convierte en un medio para que yo confíe más en Dios, porque después de la prueba me daré cuenta que si confío y me mantengo fiel a Cristo, nunca me ha abandonado, ha estado conmigo, ha sido fuerte, ha sido poderoso. Manifiesta que es más poderoso que cualquier prueba, que cualquier sufrimiento, que cualquier crisis, y lo será también más que la muerte. En la prueba, si nos mantenemos unidos a Dios, como en el exilio, si nos mantenemos unidos a Cristo, que ya se nos ha desvelado y hemos sido sellados con su Espíritu, crece la confianza en Dios. Y aumenta entonces la unión íntima con Dios, porque Dios quiere unirnos a Él cada vez más en el Espíritu Santo. Le conocemos, es un Dios que nos quiere, que nos ama, que permite eso, pero no porque le gusta el sufrimiento, sino porque quiere conducirnos cada vez más a una libertad mayor en Él, arrancarnos de esas 4 cosas que hemos dicho, liberarnos del mundo, perdonarnos los pecados, salvarnos de la condena eterna, liberarnos de Satanás. Y en la prueba, si estamos unidos a Dios, igual que con Ezequiel es el Dios universal que quiere salvar a todos los hombres, nuestro corazón se agranda y comienza a abrirse al prójimo, a amarlo. Se hace compasivo. Si yo soy pobre y también me quejo, el otro pobrecillo, le tengo que ayudar para que se una a Cristo. Crece en nosotros el deseo de que el prójimo sea fiel a Cristo, que no se separe a Cristo en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Crece en nosotros el deseo de que Dios colme al prójimo de todos sus dones. Que hoy acojamos esta palabra, que nos dejemos de nuevo tocar por Dios, que nos sintamos llamados por Él, que nos llenemos de su temor, que nos postremos ante Él, que le adoremos y que esto lo hagamos porque Jesús, el Señor, este pez que ha pagado por nosotros al Eterno Padre nuestra deuda, que la ha pagado por ti y por mí, entregándose para la salvación de todos, que en Él encontremos el camino siempre que nos conduce a la vida. Que así sea.